Buenos días, jóvenes estudiantes. Buenos días, Esteban. ¿Cómo estás? Buenos días, profesora. Aileen, buenos días. Buenos días, Martín. Hola, Cassidy. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Mire, mis excusas, jóvenes. No sé cuál es la locura de este Zoom desde la segunda clase del día de ayer. Esto empezó con que la contraseña estaba equivocada y tenía que sacar una contraseña en el momento para que entre. Así que ya ustedes saben, para las próximas sesiones yo voy a estar pendiente, no la voy a cambiar desde ya porque creo que es que el Zoom está próximo a actualizarse, ahora a fin de mes y no se anda cambiando toda la plataforma. Así es que en un caso de que tengan problema para entrar el martes, utilice la contraseña que le he dado ahora. Primero, use la que está en el calendario y si no le funciona, utiliza la que le he dado ahora. Bien, jóvenes, hoy vamos a hacer varias cositas. Una de esas son los problemas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la tareita que dejamos? Sí, profesora. Vamos a empezar con la tareita para irnos después a unas indicaciones que quiero hacerles con respecto a las sesiones extraordinarias y todo lo demás. No nos debemos tomar más de 15 minutos, en 15 a 20 minutos en los problemas. Bien, empezamos. ¿Algún voluntario? Si no, yo llamo aquí, perdón, rapidito. Un voluntario, rapidito, rapidito. Sí, yo, profesora, ya que alcé la mano. A ver, Esteban. Bueno, enumerando los problemas del caso, se da la situación de que una panameña viaja a los Emiratos Árabes Unidos, después viaja sin la vestimenta eh, tradicional de dicho país. Ella entra a un supermercado donde solamente hay varones y en eso un varón le falta el respeto y ella reacciona. Eso provoca de que la denuncien por crímenes contra la moral y las buenas costumbres. Yo investigando las leyes emiratís, no encontré una ley en sí, sino es que ellos se basan en leyes religiosas. La que más se asemeja al caso es la ley que ellos sacan del Corán, que es el Sura 33.59, que dice que toda mujer tiene que estar cubierta sus hombros y sus pechos, porque eso las distingue de que son mujeres casadas o que tienen un parentesco matrimonial. Y la mujer que no tiene dicha característica que acabo de mencionar, es una mujer libre. Por lo tanto, no tiene una relación matrimonial. Ajá. Pero a nivel internacional, profesora, el Estado panameño puede demandar a Emiratos Árabes Unidos porque dicho país tiene adherido la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y ellos aceptan, y esa convención habla de que el Estado emiratí no puede tener leyes que discriminen a la mujer ni que provoquen estereotipos que afecten a la mujer y que tienen que, adicionalmente, dice que tienen que permitir que la mujer pueda laborar, pueda incorporarse en el ámbito político y ellos deben cumplir dicho tratado.
y ante la Corte Internacional de Justicia sí se puede hacer algo y salvar a la Panameña. Ok, muy bien, fíjense. Aquí hay una situación importante en este problema y es, primero, que este es el sistema normativo de toda la comunidad árabe, en este caso específico de los Emiratos Árabes, tiene su fundamentación religiosa, lo rige principalmente el Corán. Todos estos países del Medio Oriente los rige su principal norma religiosa, que es el Corán. Entonces, esto están los imanes. Eso no quiere decir que no existan jueces, que no existan fiscales, pero todo regido principalmente por su sistema religioso. Panamá puede interponer una acción muy bien en materia de derechos humanos ante la Corte Interamericana y también puede solicitar, si hubiese tratado de extradición entre los Emiratos Árabes y Panamá, solicitar la extradición de esa persona que cometió en perjuicio de la panameña el delito de abuso deshonesto, porque hubo ahí un tocamiento, un manoseo de sus partes punendas. Incurrieron en una forma de acoso hacia la persona de la panameña. Y en un caso tal de que esto fuese negado por el tipo de, alegando ellos la costumbre y alegando que eso no es delito en su país, pero sí lo es. Lo que sucede en estos países árabes, y lo comentamos en la clase pasada, es que ellos primero indagan y ven cuál fue la conducta o comportamiento de la mujer. ¿Por qué ellos hacen ese tipo de preguntas? Porque como los rige la religión, y la mujer, según los lineamientos religiosos, la mujer tiene que ser recatada, no enseñar, no solamente sus partes pulidas, sino el cabello. Ellos dicen que lo más sensual que tiene la mujer es el cabello. Por eso es que generalmente lo tapan. Entonces ellos averiguan si la mujer dio pie. ¿Cómo nos damos cuenta, según sus legislaciones, que la mujer da pie a que se lleve a cabo en perjuicio de ella, ha motivado? Dar pie quiere decir ha motivado a ser víctima de una conducta, de un delito de naturaleza sexual, si la mujer con su comportamiento ha fallado a lo que señala el Corán que debe ser el comportamiento de la mujer. Ahora, se puede solicitar a favor de la panameña una medida cautelar. En materia de derechos humanos, la denominación de medida cautelar es distinta a la denominación que tienen las medidas cautelares desde el enfoque del derecho procesal penal. Desde el enfoque del derecho procesal penal, una medida cautelar es una forma de asegurar que se logre la justicia en el proceso, asegurar el objeto del proceso. Acá, en materia de derechos humanos, la medida cautelar es una forma de proteger a la víctima de derechos humanos. Y esas medidas cautelares pueden ser poner en buen recaudo a la víctima, por ejemplo. Pero siempre, jóvenes, siempre hay una viabilidad. ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros hagamos el análisis de la viabilidad de la protección que tienen nuestras leyes, no solamente con respecto al país, sino con respecto a los panameños, es decir, a nosotros mismos. Muy bien, Villarreal. A ver, vamos con el segundo problema. Eso quedó claro, ¿verdad? Yo creo que sí.
Vamos con el segundo problema. Mercado. Britney. No está. Budillo y Cela. Presente, profesora. ¿Cuál es mi amor? Ya te vi. Yo, profesora. Escoge cualquiera de los otros dos problemas, rapidito. ¿De cuáles dos de los anteriores de los que ya yo había opinado? Ya eso lo resolvimos. Para hoy era nada más este, ¿verdad? Sí, Bien, profesora. perfecto. Aquí yo Entonces, conseguí algo sobre este problema. No, ya es que yo pensé, con un salón lo resolvimos los tres, pero con ustedes solamente estaba pendiente, era el último. Bien. Sí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora yo quisiera que alguno de ustedes me dijera qué no ha quedado claro con respecto al módulo 2 o al módulo 1. ¿Qué preguntas tienen? O todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos, que para qué pregunto. O todo está tan confuso y turbio como el agua del Chagre, que igual para qué pregunto. A ver, Martín, dime. Sí, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Tengo una pregunta en el caso de cuando hablamos de la vigencia de la ley penal en el tiempo y que es del módulo 2, pero también se relaciona con el módulo 1 cuando habla del principio de favorabilidad, que es hacia el reo. Entonces mi pregunta es más que nada porque lo leí el del material que usted nos dio y busqué también un poco en internet, pero me queda todavía la duda de en qué se cimienta el beneficio de favorecer al reo, el prorreo. Parece que ese beneficio no quiere decir que se le va a eximir de responsabilidad penal, no. Por ejemplo, si en una ley esa figura delictiva en la cual incurrió la persona tiene una sanción de menos tiempo, vamos a decir que es igual a la pena de prisión, pero que ya no son 20 años, sino 10 años. Entonces se le puede aplicar esa norma. ¿Por qué? Porque la finalidad, acuérdense, de la pena es no solamente aplicar un castigo, reprimir a el victimario que incurrió en la comisión de una figura delictiva, sino permitirle, darle una nueva oportunidad a esa persona que cometió un delito a rehabilitarse, resocializarse. ¿Ven? Entonces, esto no es imponer la sanción más grave para martirizarlo, es imponerle una sanción justa en concordancia con la figura delictiva que cometió y bajo las circunstancias en las que actuó. Eso es lo que quiere decir, no que se le va a eximir de responsabilidad penal, que aquí no ha pasado nada, no. Ver una pena, ver la ley, ver alguna modificación que haya sufrido esa ley y que le va a brindar otra oportunidad a ese privado de libertad. O que era antes, la pena tenía, por ejemplo, 3 años de prisión y ahora tiene, además de los 3 años de prisión, la opción a días multa. Entonces, bueno, se escoge la opción de días multa. ¿Ahora sí? Sí, profe. Bien, ¿qué más? Profesora. Buenos días, profesora. Es Tengo Isela. una duda. Isela, levánteme la mano para yo ver. Yo voy anotando aquí todo lo que van participando. Torres. ¿Ahora quién fue? No, Baloy. Castañeda. A ver, levántenme la mano y les voy dando la palabra. Levanten la mano. Marquen la mano aquí. Ajá. A ver. Bien. El que me levantó la mano es Madeleine Baloy. A ver, Baloy. Dime. Profesora, yo quería saber si tiene que ver algo con el tiempo. Como hablaba el compañero de una persona, un reo.
si él tiene dos penas, ejemplo, está pagando una y le cae otra pena, él debe cancelar primero la primera pena para empezar a cumplir la segunda condena. Vamos a decir que él esté ya detenido, incurre en la comisión de una figura delictiva o sale otra figura delictiva. Hay algo, si todavía no está sancionado, hay algo en el Código Procesal Penal que habla de la conexidad de los delitos conexos, que se puedan reunir dependiendo de el tipo de figura delictiva que se cometió, el lugar donde se cometió, para que todas se reúnan, se lleven a cabo en un solo lugar y así aplicar una sanción que pueda contener ambas. Pero si ese no es el caso, si es el caso que él tenía un proceso viejo por allá, que no se había interpuesto ninguna acción la víctima, y la víctima la puso después que ya lo habían procesado y lo habían sentenciado, bueno, hay que añadirle a la cantidad de tiempo que se le aplicó en la primera sentencia la segunda sentencia. Eso le va a aumentar. No es que van a esperar que finalice una para que empiece con la otra, ¿no? Pero, por ejemplo, si la primera era de 10 años y la segunda es de 15 años, esto puede ocurrir lo siguiente, que finalice una sanción para empezar la otra, si es que el proceso no se ha acabado. Es decir, si durante esos 10 años todavía sigue ese proceso anterior y el juez dicta sentencia cuando el primer proceso acaba de finalizar, ni modo, va a tener que pagar esos 15 años más y estaríamos hablando de 25. Pero si de ese caso anterior se dicta sentencia, cuando ya el privado de libertad lleva 5 años de su primera pena, entonces le faltarían son 10 años más. ¿Me estoy explicando? Madeleine. Sí, profesora, ya la entendí. Muchas gracias. Fíjense, hay una cosa, yo les hablo de la finalidad de la pena desde un punto de vista teórico, pero miren muchachos, salvo excepciones, la persona que incurre en la comisión de una figura delictiva lo hizo con dolo. No es ninguna pila de agua bendita. No, usted abogado, no se deje manipular con que la persona encontró a Cristo, porque qué casualidad que todos encuentran a Cristo. Y cuando salen de ahí, tiran las Biblias, rompen los rosarios, si fue que dijeron que entraron a la religión católica, y vuelven a sus andanzas. Hay personas que sí, la mano de Dios los toca, pero hay otros que son unos diablitos. Sobre todo, depende mucho del tipo de figura delictiva en la que incurrieron. La gente que entró por delito de naturaleza sexual, olvídelo. Esa gente nunca cambia. Narcotráfico, blanqueo de capitales. Si esa persona entró por venta de drogas, está involucrado en narcotráfico y cuando sale, ¿hacia dónde va? Hacia la misma realidad, hacia sus mismas circunstancias, las mismas necesidades. Los vecinos son los mismos. No es cierto, como dijo un miembro de la policía, múdese de su lugar y si usted no tiene plata para mudarse, ¿usted cómo hace? ¿Usted cómo hace? Tiene que ir para allá. Tiene que ir al mismo barrio con la misma gente, donde va a llegar el amigo pandillero, el que dirige la droga, y aunque en primera instancia él diga, no quiero volver a la cárcel y ya no voy a andar más contigo, cuando apriete la necesidad, esa persona va a volver a incurrir en la misma comisión del delito. En la misma comisión del delito.
Bien, otra pregunta. Yo tengo una pregunta, profesora. A ver, Cassidy, dime, hija. Ok, es sobre la aplicación de la ley penal en las personas, exactamente en el artículo 22. Allí nos dice que hay 3 excepciones. ¿Qué pasa si estas personas cometen un delito, pero no tan grave? O sea, ¿qué sanción se les pondría? No me quedó muy clara esa parte. En la aplicación de la ley penal en él. Artículo 22. ¿Aplicación de la ley penal en qué? En el artículo 22. ¿El artículo 22 o el artículo 20? La compañera se refiere donde dice aplicación de la ley penal a las personas. A ver. Sí, eso fue lo que dije. 20. La aplicación, perdón, estoy ya yo, 22, la aplicación de la ley penal en las personas. ¿Qué pasa si qué? Cassidy. ¿Qué pasa si uno de esas 3 excepciones, comete un delito pero no tan grave? ¿Qué sanción tendría? Acuérdense, esto es para aquellos que no han cometido un delito tan grave. Van a tener la sanción que el delito establezca para eso. Aquí dice, la ley penal panameña se aplicará sin distinción de personas con excepción de. ¿Qué me quiere decir este artículo? La ley penal panameña se va a aplicar a todas las personas, nacionales o extranjeros, sin fuero ni privilegio, sin distinción de ninguna clase. Pero, si la persona que cometió el delito es un jefe de Estado extranjero que está en Panamá, si la cometió algún miembro de la representación diplomática en Panamá, o cualquier otro caso que algún tratado, ley o constitución establezca, entonces se le va a dar la opción de que esa persona automáticamente se rija bajo la ley de su país y aquí no se le va a procesar. Se le va a procesar en su país porque esa persona cometió un delito y tiene que responder. Pero no se le aplicará la ley panameña atendiendo a el cargo que ellos ocupan, pero se le va a aplicar una ley panameña. ¿Cuál será? La de sus respectivos países. Pero si el delito que ellos cometieron en Panamá o en perjuicio de un panameño son los delitos contra la humanidad que están contemplados en el título 15, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, delitos contra los bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos contra los derechos del derecho internacional de los derechos humanos, cualquiera de esas figuras delictivas. No importa que sean jefes de Estado, agentes diplomáticos o estén en alguna excepción de algún tratado o norma. Ellos serán procesados en Panamá con la ley y se les aplicará la ley penal panameña. O delitos de desaparición forzada de personas que es también imprescriptible, pero está en el título 2, que habla de los delitos contra la libertad individual. Después que sean sentenciados, según los lineamientos de la ley penal panameña, bueno, se podrá solicitar su extradición para que cumpla la ley en su país. ¿Me estoy explicando, Cassidy? Sí, profesor, claro? Gracias. Bien. Sí. ¿Qué más? Profesor, una pregunta. En la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el principio de retroactividad de la ley. Mire, le voy a decir algo. Es importante que me levante la mano porque yo así sé quién es y le voy poniendo ganchito y eso al final le suma punto a su favor. ¿Quién me está preguntando? Hilda. Sí. Hilda, dime.
En la aplicación de la ley penal en el tiempo, el principio de retroactividad de la ley, ¿me lo podría explicar un poquito más claro? Porque leo donde dice que la ley puede ser favorable al imputado, se le aplicará retroactivamente. Claro, ese es el principio, a ver, la aplicación penal de la ley penal en el tiempo implica, en términos generales, que solo se aplica la ley vigente, que no se aplica una ley que estuvo vigente antes de la comisión del hecho punible. Eso es lo que me dice el principio de la aplicación de la ley penal en el tiempo. Me habla de la irretroactividad de la ley. La ley que se aplica es la vigente en el tiempo. Pero ¿qué pasa con este principio? Este principio tiene excepciones. Se podrá aplicar una ley que no está vigente cuando esa ley contemple alguna situación favorable al reo. Ese es el principio de retroactividad de la ley. O alguna parte de una ley que todavía no está vigente, pero que va a entrar en vigencia después. Esa es la ultraactividad de la ley. Por ejemplo, una persona que cuando cometió el delito tenía la ley vigente era de 3 años de prisión. Esa fue la ley vigente. Bien, pero ¿qué pasa? En el transcurso del proceso, que dura el proceso, surge otra ley. Y esa ley dice, bueno, esta figura delictiva le vamos a dar la opción de que el juez pueda o aplicarle los 3 años o aplicarle su equivalente en días multas. Esa ley no estuvo vigente al momento en que ese agente, ese victimario, ese privado de libertad cometió el delito. Entonces, esa ley se aplica retroactivamente. No estuvo vigente en el momento en que cometió el hecho punible, pero se le va a aplicar. Va a tener efectos hacia atrás. Ultraactividad de la ley. Por ejemplo, el Código Procesal Penal, antes de que entrara en vigencia en su totalidad, estaba vigente los principios y las medidas de protección a la víctima. Cuando se aplicaba algún principio, se invocaba algún principio de naturaleza procesal, estábamos en la ultraactividad de la ley. Porque esa ley en su contexto, en todo, no había entrado en vigencia. Pero se estaban aplicando los principios. ¿Por qué? Porque a través de los principios se le garantizaban los derechos al privado de libertad. Ahora sí, ¿quién fue la que me preguntó? Hilda, ahora sí. Hilda Jane. Sí, profesora, muchas gracias. Bien. Profesora, en ese caso, o sea, Mándeme la mano para marcarla acá. ¿Quién es? Profesora. De León Norelvis. Josmari. Sí. Norelvis. Tienen que aprender a marcar allí con una manito. Ok, profesora. Lo que usted quiere decir es que... ¿Estamos con cuál? ¿Norelvis? Retroactividad de la ley. No. ¿Con quién estamos? ¿Con Norelvis? Sí, profesora. Ajá. Quiere decir que la ley... Quiero verte, Norelvis. Ajá. La ley es irretroactiva en beneficio del reo. O sea, que si el reo cayó 5 años antes, o sea, cuando la ley aún estaba vigente y el reo necesita... Se le aplicó 5 años de prisión, ajá.
y la ley vencía o digamos que la quitaron o salió una nueva, se le puede aplicar la vieja aún estando ya una nueva, ¿no? Es así. Sí, sí le va a favorecer más, ahora eso hay que sustentarlo también, ¿no? Ok, Puede gracias, ser de profesora. oficio o a petición de parte, el mismo juez o que la parte interesada lo solicite. Ahora, eso no es así tan facilito, muchachos, no es así tan facilito, eso hay que sustentarlo. Porque va a depender también el tipo de figura delictiva, cómo se llevaron a cabo los hechos. Hay dos aspectos fundamentales. El tipo de figura delictiva en la cual se incurrió y cómo se llevaron los hechos. Mire, yo siempre pongo un ejemplo que es muy drástico, pero para que ustedes puedan darse cuenta de las cosas. No es lo mismo, o a ver, se lo planteo de otra forma. Yo vengo con un arma de fuego, le disparo a Alejandro, lo mato. Pero después voy donde David. ¿Quién es David? Que me levante la mano. De los que está aquí quiero verlo. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, que se anotan aquí y después desaparecen. Y de repente yo voy donde David y a David lo descuartizo. Y antes de descuartizarlo, lo torturé. Los dos murieron. ¿Qué pasa en mis dos conductas? En las dos hay un homicidio. Pero ¿cuál denota más peligrosidad? ¿El primero que yo solo le disparé y él murió? ¿O el segundo que primero lo torturé y después lo descuarticé? ¿Cuál de los dos? El La segundo. segunda. El segundo. Entonces, no es lo mismo lo que va a solicitar el abogado del primer caso a lo que va a solicitar el abogado del segundo caso. Es probable que aunque la petición sea la misma, se le conceda el de primer caso en vez del segundo caso. ¿Qué le quiero decir con esto? Esta es la parte teórica, pero esta parte teórica va combinada con otros aspectos. ¿Cuáles principalmente? Todos los ítems que me dice mi artículo 79 al momento de individualizar la pena, el tipo de figura delictiva que se llevó a cabo, cómo se llevó a cabo el delito, quién era la persona, cuál fue su comportamiento en la sociedad, cómo fue su conducta antes de la comisión del hecho punible, durante la comisión del hecho punible, después de la comisión del hecho punible. ¿Quién era su familia? No para decir si tenía dinero o no tenía dinero, ese no era el punto, sino era una familia estructurada, estaba papá, mamá, hijos, o a él lo educó la abuela o le educó una tía. ¿Por qué? Porque sus papás lo regalaron, no, sus papás fallecieron. Fue porque sus papás se divorciaron, no. Era que los papás estaban privados de libertad, sí, el papá y la mamá, sí, uno no era alcohólico. No, es que el papá se volvió a casar porque la mamá falleció y por eso estaba donde la abuela, pero seguía el contacto con el papá. ¿Por qué se indaga todo eso? Porque eso me va a ayudar a formar el por qué, dar respuesta al porqué de la personalidad de un individuo, el porqué de su determinada conducta ilícita. Eso es importante y fundamental. Esto es un estudio, esto es una parte, pero eso va unido a otras situaciones. Por eso les digo yo que es tan importante analizar al momento de individualizar la pena el artículo 79, porque todos esos puntos que hay ahí del artículo 79 le van a dar luces al juez de cómo él debe dictar sentencia con respecto a ese caso. No es lo mismo un delito de hurto que un blanqueo de capitales por delito de trata de personas. Me quedo con el hurto. Otra pregunta. Bien, jóvenes, miren. Con todo esto, ya nosotros hemos concluido.
Ajá, dime, David. Yo tenía una pregunta. En cuanto al concurso de leyes, ¿cómo se daría el principio de especialidad? El principio de especialidad quiere decir que se va a aplicar la ley que reúna mayores elementos presentes en el problema. Por ejemplo, si yo tengo un caso que me están hablando de una persona que fue a trabajar a otro país, que fue a trabajar a los Estados Unidos, y que cuando llegó a los Estados Unidos, esa persona le quitan el pasaporte y esa persona es menor, vamos a decir que es mayor de edad y va a trabajar al exterior, va a trabajar a los Estados Unidos como modelo. Bueno, hay un artículo de los delitos, de los delitos contra la libertad individual que habla que las personas que van a trabajar a otro país y le retienen su documento de identificación, está incurriendo en un delito contra la libertad individual, aun cuando esos documentos de identificación personal sean falsos. Bien. Pero resulta que hay otro artículo en los delitos contra la humanidad que habla de trata de personas, cuando se llevan personas de un lugar a otro para realizar algún tipo de actividad no lícita, con connotaciones sexuales, tiene una cantidad de pena, pero cuando además les quitan los pasaportes, cualquier medio de identificación, ese es un agravante. ¿Qué pasa? Esas dos leyes pareciera que se aplican al mismo hecho que yo les narro. Sin embargo, una de ellas tiene mayor elementos que coinciden con el problema. Con este problema que les acabo de mencionar, la segunda, trata de personas, porque ella va contratada como modelo, pero en realidad era para prestar servicios sexuales en el otro país y las dejan sin documentación. Y si usted se va al tipo penal de los delitos de trata de personas, habla con respecto a eso específicamente. Y tiene como agravante específico que se queden con su documentación que acredita quién es. Ese es el principio de especialidad, que de las varias leyes que tienen características con respecto al problema, yo escojo la que reúne la mayor cantidad de características. Una reúne 3 condiciones que tiene el problema. El problema tiene 6 condiciones y la otra reúne las 6 condiciones o 5 condiciones. Entonces yo aplico la que más tiene. Esa es el principio de especialidad. ¿Estamos claros? David. Sí, gracias, profesora. Bien, si ya no hay más preguntas, voy a dar las siguientes indicaciones. Sí, profesora, nosotros, tenía una pregunta. A ver, Yosmari, ¿es Yosmari? Ajá. Sí, era referente a las leyes excepcionales y temporales. ¿Qué es lo que me estás diciendo? A ver, dime. Referente a las leyes excepcionales y temporales. Luego de que se pone esta ley, de que transcurre el acontecimiento, la ley ya deja de existir o se puede utilizar en otro momento. No, ya deja de existir. Miren, vamos aquí, porque aunque surja otra situación, las consecuencias son distintas. Las temporales o de tránsito van a tener su vigencia. Ellas mismas van a decir,
surgen por algo, pero rigen. ¿En qué se diferencian de las excepcionales? Que las temporarias, ellas mismas dicen de qué tiempo a qué tiempo dura. Por ejemplo, del 21 de junio del 2020 al 18 de diciembre del 2023, por decir algo. Esa es la temporaria y surgió debido a una situación específica. Pero las excepcionales no dicen de qué momento a qué momento, en fecha. Surgen también por algo, generalmente situaciones que no se contemplan que fueran a surgir, por ejemplo, el COVID. Cuando ya el COVID no exista, que haya vacunas, ya no es necesario que toda esa regulación en torno al COVID siga vigente. Y solita, sin que nadie la derogue, ella solita sale de circulación. ¿Estamos claras? Yosmari, ¿te fuiste? No, es que tengo problemas con la señal, pero ya, sí, gracias. Bien. Vamos entonces, Isaac. ¿Qué iba a preguntar, Isaac? Sí, profe, quería hacer una pregunta respecto a lo que la compañera también haya dicho de las leyes excepcionales. Como dice el módulo, son las que, por ejemplo, las normas jurídicas debido al COVID-19. En cuanto al artículo 55 de la Constitución, que habla de lo que es el caso de guerra o en estado de emergencia, sabemos que se emitieron varios decretos en cuanto a lo que era los toques de queda y eso. Claro, por eso va a suspenderse en cuanto se suspenda el COVID o el mismo presidente señale a través de todo el procedimiento que establece la Constitución que vamos a suspender esto. O sea que temporalmente los artículos que traten sobre lo que es la libertad de tránsito y todo lo que es los artículos 21, 22, 23, apenas termine, dejan de Es decir, su levantamiento queda sin efecto y nuevamente se instauran. Ahorita mismo estuviéramos como si no tuviésemos garantías fundamentales, pues estamos en estado de emergencia todavía. El estado de emergencia no se ha quitado. Que la gente anda loquita por ahí tomando trago y haciendo tonteras, incluyendo a los abogados, no me cabe en mi cabeza, porque todavía estamos sin garantías fundamentales. Por eso es que usted ve que han extendido los términos en la administración de justicia, porque todo ha estado suspendido. Bien, jóvenes. ¿Eso le quedó claro, Isaac? Sí, profesora, gracias. Bien, miren, hay algo que yo les quiero comentar. Ya nosotros hemos concluido tanto el módulo 1 como el módulo 2. Y hemos concluido nuestras sesiones extraordinarias. Vamos aquí, yo quiero que hagamos un repasito. Miren, cuando usted va a la página web, todavía hay estudiantes que me están preguntando lo mismo, profesora, ¿dónde yo encuentro eso? En el sitio web www.doctorajuliasainz.com. Nosotros tenemos dos formas de ver nuestras reuniones. Aquí yo cliqueo en calendario de reuniones y me va a salir esto. Descargar calendario, la que está en línea roja. Esta me la puso la doctora desde el primer día de clase. Es más, me la envió a mi correo electrónico, ¿verdad? Entonces, cuando estas reuniones nunca han dejado de estar vigentes. Estas son las reuniones que nosotros tenemos fijas hasta fin de semestre. Que por alguna razón ahora no nos está funcionando la contraseña, eso ya es un procedimiento interno del FUN de actualización. Pero esta, y ya yo le tengo su nueva contraseña. No se la pongo porque de repente, como esto es tecnología, otro día que tengamos la fecha de reunión, usted puede entrar perfecto y no entra con la nueva. Entonces, este calendario no se altera, esto sigue igual las fechas. ¿Cuál es el único calendario que cambia? El que yo les digo a ustedes, muchachos,
sesiones extraordinarias. Estas sesiones extraordinarias no es que se dan ni en la noche, ni en la madrugada, ni en los fines de semana. Se dan en nuestro mismo horario de clases y lo único que implica es que nosotros daremos clase todos los días que nuestro horario regular lo establezca. Que si nosotros, nuestro horario dice, la clase con la doctora Sainz, la tenemos los martes y los jueves, cuando la profesora nos pone, cuando la doctora nos pone sesiones extraordinarias, quiere decir que vamos a dar clase tanto los martes como los jueves. Lo que sucede es que este sistema de educación no presencial, que es educación a distancia, dice, no todos los días que usted tiene clase en la semana con el alumno, usted se debe reunir. Por eso es que no lo hacemos todos los días que usted tiene clase, y yo trato de que al mes tengamos 15 días o 2 semanas de sesiones extraordinarias. Mire que esto es por mes. En abril no lo tuvimos. Aquellos que fueron juiciosos, disciplinados y siguieron las indicaciones se pudieron ambientar con las diferentes plataformas. En mayo tuvimos un periodo de sesiones extraordinarias. Esta semana ya no la tenemos. ¿Por qué? Porque usted me tiene que presentar una asignación el viernes. Y para aquellos que me andan diciendo, profesora, la tarea, no, eso no es ninguna tarea, amiguito. Eso es una evaluación como si fuera un examen parcial. Eso tiene puntos. No es como la tarea que ustedes tenían hoy, que yo le pongo un ganchito. No, eso son 15 puntos. Es como si fuera un parcial. Por eso no tenemos sesiones extraordinarias esta semana. Nuestra próxima reunión es la que nos dice aquí el calendario. ¿Qué es lo que nos dice el calendario aquí? Que yo soy el segundo AB, que doy las clases en el A15 y que ya vamos para el mes de junio. Entonces me voy al mes de junio y aquí me puso la profesora que mi próxima clase sería el 2 de junio a las 12:30. Si por alguna razón yo viera aquí AM, yo no tengo que llamar a la profesora para decirle, profesora, a medianoche vamos a tener reunión. No, no parte del hecho de que hubo algún error. Bien, que no es el caso. Entonces ya sabemos que nosotros nos vemos el 2 de junio. La profesora en esa semana me va a entregar, me va a colgar y ya no me tiene que decir, porque yo soy estudiante universitario. Ella va a colgar en su sitio web, va a colgar las sesiones extraordinarias del mes de junio. Y van a ser a partir del día lunes 15 de junio. Y a partir de esa semana, hasta finales de junio, nosotros vamos a tener sesiones extraordinarias. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Los 2 días de clase a la semana, nosotros nos vamos a ver. Y en esa semana, y en esos 15 días de sesiones extraordinarias, nosotros vamos a tener círculos de lectura. ¿Qué es eso, profesora? Todos los temas que nosotros estamos viendo, que vamos a ver en el módulo 3, porque el martes 2 de junio que nos vemos, nosotros entramos al módulo 3. ¿Qué nos dice el módulo 3? Aquí la profesora se lo tiene. Nada más que tiene que clicar aquí, ya. Entramos a las consideraciones básicas del delito. Entramos a la teoría del delito. Aquí vamos a ver qué es el delito, el intercrimen, su clasificación, los elementos, la imputación en el delito. Entonces, todo eso que me está explicando la profesora allí, yo lo voy a tratar de identificar a través del estudio de una novela. ¿Qué novela vamos a utilizar en esta ocasión? La de la profesora Julia Sainz,
que aquí la tiene, que se llama abogado juez y diablo. ¿Ves? Cortitita, las paginitas cortitas, doble espacio, 63 paginitas. Yo les voy a mandar a ustedes unas guías para los círculos de lectura. En la primera guía vamos a identificar el autor, que en este caso soy yo, tema principal, tema secundario, los personajes. La segunda guía, las dos guías las va a tener usted ahí, va a identificar entonces si hubo figura delictiva o no. ¿Cuáles son las figuras delictivas que la autora presenta en la novela? ¿Quiénes son los sujetos? No es penal especial, profesora, claro que no es penal especial y no vamos a hacer énfasis en la denominación y el análisis de la figura en sí, aunque la mencionemos, no, usted va a decir por qué usted considera que esa conducta es un delito, la que realizó el personaje. Voy a hacer unos círculos de 5 en 5 y voy a denominar a un coordinador. Ustedes harán un informe y ustedes se reunirán después vía virtual. Todas estas plataformas son gratis 40 minutos. Yo como no, 40 minutos no es suficiente con ustedes, por eso la contraté, pero en esa de mí, de que Google Classroom o esta misma del Zoom, usted se puede reunir 15 o 20 minutos entre esos 5 estudiantes y yo voy a entrar de momento a esa reunión. Y acá en nuestros días de clase, usted va a hacer la plenaria, el informe, y yo le voy a dar derecho a compartir pantalla para que usted presente aquí qué fue lo que usted comentó con respecto a la guía. Usted es un estudiante del siglo XXI, entonces tiene que estar con las nuevas corrientes. El otro autor que nosotros vamos a ver con 2 hojitas que son cortitas, son cuentos de Gabriel García Márquez, es La triste e increíble historia de la Cándida Herendia y su abuela desalmada y Crónica de una muerte anunciada. Pero eso es después, poco a poco, de aquí a que finalice el año. Eso es lo que tenemos para la próxima semana y las sesiones extraordinarias a partir del 15 de junio. Nos vemos el 2 de mayo. Perdón, estoy ya mal de la cabeza. El 2 de junio. Martes. Este viernes me tiene que enviar, no el jueves ni el sábado, el viernes, el artículo de opinión. Hay gente que me anda preguntando, profesora, ¿de qué tema? Yo puedo hablar de la luna, del planeta Marte, usted no puede hablar de nada de eso. Usted tiene que escribir sobre lo que la profesora le puso, el tema. Profesora, ¿dónde me lo puso? Y es la última vez. La próxima vez que usted me pregunte esto mismo, que ya yo tengo en el tutorial, le voy a bajar puntos. Me dice un estudiante, pero que yo soy estudiante universitario. Usted se comporta como estudiante universitario, yo lo trato como estudiante universitario. Mire, actividades pedagógicas, aquí está, usted se busca, usted es penal general, aquí tengo penal general y especial. Esto lo dije el primer día de clase y lo tienen en el tutorial. Usted busca aquí, yo soy penal general, voy a ver la profesora, qué fue lo que me puso. Tengo que hablar de la extradición y la aplicación de la ley en la persona. Buscar la relación. ¿Cuál es la relación entre ambos desde el punto de vista del derecho penal? 300 palabras. Estoy terminando de evaluar ya el artículo de opinión primero. Ayer, producto de las tormentas y estas cosas, el internet se puso marciano acá en mi casa. Yo vivo por El Dorado. Yo espero que entre hoy y mañana ya yo esté terminando de enviar todas las calificaciones y luego vamos a acordar el día en que voy a recibir cualquiera queja, cualquier reclamo, porque ese es su derecho como estudiante de disentir de la calificación del profesor, siempre y cuando esté sustentado. Bien, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, vamos a suspender aquí. Tiene que irse al YouTube, esto ya yo lo subo,
es obligatorio que usted vea sus clases de YouTube. A eso le voy a poner puntaje. Usted le va a dar like, va a anotar en comentarios su nombre. Fulanita Pérez, cédula tal del grupo tal. Y si no se ha suscrito, se va a suscribir. No es que yo esté compitiendo en YouTube. Es para que usted le suene la campanita cada vez que la profesora le sube una clase. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes. Si no hay preguntas, nos vemos el próximo martes 2 de junio. Los quiero, los bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos. Ven, profesora, Amén, igual. profesora, cuídense. Bien, los quiero. Gracias, Gracias. profesora. Gracias, Hasta profesora. luego.